que contaran las experiencias. Acá hay algo interesante, digo, que me parece que es importante recalcar. Los que están a favor de la prisión, al principio la prisión preventiva que tuvo Milagros Sala, lo que decían es que en el momento en que fue justamente detenida, empezaron a aparecer los testigos. Bueno, por eso, él lo que hace es empezar a ir a ver algunos pocos registros que había en internet de personas que se animaban a contar alguna historia y se empieza a encontrar con un sistema de, digamos, de opresión y de miedo muy fuerte. Y cuando se empieza a entrar, empiezan a encontrar, digamos, ya no solamente miedo, obviamente el miedo hay que generarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, violencia, sometimiento, como cuestiones bastante duras y difíciles. Entonces ahí dice, bueno, yo voy a contar qué dice esta gente. Y ahí empieza a recolectar testimonios. Hay que saber y decir que siempre que vos ponés una cámara digamos, encendida y necesitas nombre, apellido y cara, queda 1 de cada 10, ¿no? Claro, claro. Por lo tanto, lo que se ve en el documental es una pequeña muestra de una cantidad de cosas que hay. Si te parece, veamos, Diego, Dale. Veamos el primero, Dale. si te parece. Vamos a escuchar la parte, esta que habla de plata. Quiero que me pongas un poco en contexto. Lo vemos y después lo explicamos. Dale. Nos bajan el primer desembolso de plata, que era cerca de 3 millones, y lo poníamos en la mesa. Y todos mirábamos así, ¿no? Se nos iban los ojos de ver tanta plata, porque nunca habíamos visto tanta plata junta. ¿Cómo 3 millones de pesos sobre la mesa? ¿Y en qué mesa 3 millones? 3 millones de pesos sobre la mesa. Milagros Sala está hablando de esto. Bueno, ¿a qué se refiere? Te pongo un poco en contexto esa charla. Esa charla es en el marco de Carta Abierta. En una charla que le invitan a la Biblioteca Nacional en el marco de Carta Abierta. Ahí estaba la intelectualidad kirchnerista escuchándola. Yo la vi toda a esa conferencia. Es un largo documento que consiguió el director y lo vi en algún lugar, que está en la web. Lo cierto es que ahí ella cuenta que vienen a pedirle plata al gobierno de la nación y le dice, eso hay que hacerlo a través de cooperativas, funden cooperativas. Y ella misma cuenta, y toda Carta Abierta lo festeja como un gran logro, que en 3 días hacen 50 cooperativas, ¿no? Que le decía, no, una cooperativa tarda 6 meses. O sea, ella va a pedirle plata al gobierno y el gobierno le dice, tiene que haber cooperativas. Claro, armar cooperativas, así mandamos atrás las cooperativas. Le mandan, y ahí empieza, digamos, a solventar aquel esquema. Que no te olvides que en otro rango y en otro lugar fue también Sueños Compartidos, con Madre Plaza de Mayo. Algo similar, organización de cooperativas y financiar la construcción de barrios a través de cooperativas, ¿no? Aquello terminó con el escándalo de Jock Lender, lo de Jujuy termina con todo el esquema Milagros Sala. A partir de esas cooperativas empieza a ir el dinero. Y esos 3 millones que ella habla, de acuerdo a la fecha en que es la charla, es ni más ni menos que $1 millón. Claro. Porque el dólar estaba más o menos, 3 estamos pesos. hablando. ¿Cómo? ¿De qué fecha es? Y eso es más o menos es al inicio del kirchnerismo, cuando el dólar estaba entre 3 y 4 pesos. Así que estamos hablando de que sobre la mesa había más o menos $1 millón. Y ahí empieza la construcción de casas y todo el esquema que ella arma para la construcción y para la adhesión prácticamente obligatoria. La gente sin recursos ya no tenía opción, no tenía otra opción más que caer dentro de la estructura que ella tenía armada, porque todo se condensaba o se concentraba, mejor dicho, dentro de las cooperativas de ella. Diego, vos hablabas recién del miedo. Tenemos Sí. el otro corte, a ver si lo podemos poner. ¿Lo tenemos? Dale. Apenas ingresé, ya estaban pegándole entre 5 a un chico en la pieza de la Milagro. Y la regla que me dijeron los chicos de ahí era: vos mantenés todas las cosas, contestá todo sí, si no la Milagro te lleva a la terraza, te pega aquel y 4 más. O sea, con no decir lo que a ella le gustaba, su hija, Claudia, me quedaban con un cigarro en la... Bueno, acá está el miedo, lo que vos decías recién. Esos eran chicos que en realidad ella hacía pasar por sus adoptados, pero en realidad era como una pantalla, ¿no? Claro, ella lo que cuenta en ese relato, hay cantidades de relatos así, pero él, este joven cuenta que él fue violado en la casa de ella, ¿no? Y lo decide el director, salió choqueado de esa entrevista porque la familia lo decide ahí contarlo, ¿no? O sea, cuando está la cámara prendida dice, o lo contamos ahora o no lo contamos nunca más. Y está la madre y la pareja de la madre y cuentan en ese momento acerca de la violación. Hay
decenas, te diría, de testimonios, por no decir centenares, pero decenas que logran el director y la gente que hizo el documental que den su nombre, que pongan su cara y que cuenten los padecimientos, las humillaciones, la violencia que sufrieron. Hay relatos, por ejemplo, de unos momentos donde los hacían pasar, como por ejemplo por un túnel de personas y les hacían pegar. O sea, vos tenías que pasar corriendo por ahí o como podías y te pegaban. Hay alguien que cuenta y dice, yo tengo toda la cara operada porque me quebraron toda la cara pegándome. Bueno, hay unos relatos espeluznantes de cómo era ese sistema que, como te digo, generaba mucho miedo para lograr, obviamente, las adhesiones forzosas. Diego, muchísimas gracias. Por nada. Nos vemos, espero que vuelvas, ¿no?